Muy bien, la semana pasada terminamos el capítulo 18, por eso estamos en el capítulo 19 esta semana. Y vimos en el capítulo 18 cómo vinieron 3 visitantes a la tienda de Abraham. Y esos 3 visitantes resultaron ser el Señor mismo que vino a visitarle. Y pudimos ver a través de las Escrituras cómo es posible que el Señor se hubiera venido a presentar delante de Abraham. Pero venían otros 2 personas con él, o más bien parecían personas, parecían seres humanos. Hoy vamos a descubrir quiénes eran esas personas. Y vinieron con él y estuvieron ahí con él y comieron ahí con Abraham, con Sara, y una vez más el Señor le reiteró la promesa a Sara y Abraham de que iban a tener un hijo, y ahora les dijo inclusive cuándo iban a ser. Les dijo que un año más él iba a volver, y para cuando él volviera se iba a cumplir el tiempo y el hijo que él les había prometido iba a nacer. Y una vez que el Señor y los ángeles se retiraron de ahí, el Señor empezó a platicar con Abraham y le empezó a contar los planes que tenía. Abraham, recordando que su sobrino estaba en esa ciudad sobre la cual el Señor estaba pronunciando juicio, empezó a dialogar con el Señor, a platicar con él, a hacerle preguntas acerca de por cuántos justos no destruirías la ciudad. Y llegaron al punto en el cual la cantidad que Abraham le dio era mínima, y le dijo: si encuentro esa cantidad de justos, entonces no destruyo la ciudad. Vamos a ver hoy que no se encontró ni esa cantidad de justos tan mínima que Abraham le había mencionado. De hecho, vamos a ver que solo 4 entre todos los que vivían ahí en el área de Sodoma y Gomorra salieron o fueron llevados por los ángeles a tratar para salvarlos. Y sin embargo, de esos 4, uno de los 4 estaba tan triste, se puede decir, porque las palabras que se usan para describir lo que esta persona hizo, estaba triste, estaba anhelando no tener que dejar esa ciudad. Hasta esa persona fue castigada y fue convertida en estatua. No se dice estatua, ¿verdad? Se dice estatua de sal. Entonces vamos a ver este pasaje de la Escritura, y vamos a ir comentando y a ir viendo juntos algunas de las cosas que podemos aprender en él. Génesis capítulo 19, comenzando con el versículo 1, entonces dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Vemos entonces aquí que las 2 acompañantes que llevaba el Señor cuando fue a la tienda de Abraham, cuando llegó y se sentó a comer con él y luego a platicar con él, eran 2 ángeles que iban con él. Eran 2 ángeles que le habían acompañado. Estos iban a ser los ángeles, como vamos a ver más adelante, que el Señor iba a enviar directamente a la ciudad de Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban a su alrededor, a destruirla, a advertirle a Lot, a advertirle a su familia acerca de lo que iba a caer sobre esas ciudades, y a ayudarles, a advertirles que se salieran de ahí. Como sabemos ya de nuestros estudios anteriores, la palabra ángel quiere decir mensajero, y estos ángeles, más que llevar juicio a Sodoma y Gomorra, eran mensajeros que Dios estaba enviando a Lot, a su esposa, a su familia, para que les advirtieran de lo que estaba por suceder. De nuevo, ángeles, mensajeros, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando escribe a las iglesias de Apocalipsis, le dice: y al ángel de la iglesia fulana de tal escribe o dile. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a aquellos que están en esa iglesia como mensajeros. Nosotros, se puede decir, como pastores somos ángeles, porque estamos anunciando el evangelio de Jesucristo, y porque estamos también advirtiendo al pueblo de Dios acerca de las diferentes cosas que están por suceder, que se mencionan en su palabra, y que finalmente van a traer el juicio de Dios sobre la tierra. Ustedes, se puede decir, cuando salen de aquí y llevan el mensaje del evangelio y lo comunican a otras personas y les dan ese mensaje a esas personas que necesitan saberlo, son los ángeles del Señor, son los mensajeros que el Señor está usando para llevar ese mensaje, para llevar esa advertencia. Yo sé que quizás nunca se han visto a ustedes como ángeles, y a lo mejor su idea de un ángel es esos querubines bonitos, curiositos, ¿verdad? Que andan en el cielo volando con un arco y una flecha. Bueno, pues eso no es lo que son los ángeles. Como podemos ver aquí en este pasaje, los ángeles pueden tener un aspecto de hombre, de ser humano, y simplemente son mensajeros de Dios, lo cual nosotros en un momento dado, si aceptamos la comisión que Dios nos ha dado de llevar el mensaje del evangelio a toda criatura, nos convertimos en ellos, no con el poder, obviamente, no con la presencia, no con la apariencia que ellos tienen, pero sí en
cuanto a nuestra misión. Así es que cuando alguien le diga, tú no eres un angelito, dígale, no, sí soy. Verás, ven, te voy a dar el mensaje del Evangelio de Jesucristo que yo tengo en mi corazón, y al estarlo presentando delante de ti me estoy convirtiendo en un mensajero de Dios, por lo tanto estoy siendo un ángel de Dios. Entonces ahora sabemos que los dos individuos que se aparecieron a Abraham juntamente con el Señor eran ángeles que lo acompañaban. Noten aquí también que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Estaba sentado a la puerta de la ciudad. Para nosotros quizás esto no tenga mucho significado, para nosotros quizás esto no sea algo que debamos prestar atención, pero creo que sí tiene significado, porque en las culturas orientales, especialmente en aquel tiempo, la puerta de la ciudad era el lugar de reunión para los varones de la ciudad. Era el lugar en donde se reunían para hacer negocios, era el lugar en donde se reunían para hacer planes, era el lugar donde se reunían para vender, comprar, para hacer contratos, era donde tenían su contacto social en uno con el otro. Y era también el lugar en donde a menudo se iba a buscar justicia. Sí, si alguien tenía algo contra alguien de la ciudad, iban con los ancianos de la ciudad por saberse que los ancianos deben de tener sabiduría, deben de tener la sabiduría para juzgar entre uno y otro, y se acercaban a la puerta de la ciudad a los ancianos que estaban ahí sentados para buscar justicia, para buscar que alguien interviniera en la situación o en el pleito que estaban teniendo uno con el otro. Entonces era un lugar importante, era un lugar de prominencia. Aquellos que estaban a la puerta de la ciudad eran gente considerada como los hombres prominentes de la ciudad, como aquellos a los que se podía ir y de los cuales buscar consejo. De hecho, si no han leído el libro de Ruth, léanlo y van a encontrar ahí algo que nos habla de esta situación en particular. Pero si lo ha leído, usted recuerda que en el capítulo 4, los versículos 1 al 12 de Ruth, es donde encontramos a Boaz a la puerta de la ciudad negociando con el pariente redentor. Ustedes recuerdan, tenemos la historia de Ruth, que se fue con su esposo y sus hijos a Moab porque había hambre en Belén, y estando allá se murieron su esposo y sus hijos, y ella volvió con una de sus nueras a Belén, y iban a buscar al pariente redentor. El pariente redentor era aquel pariente del esposo de la viuda que podía redimir la heredad del esposo cuando él moría. En otras palabras, si una familia se mueren todos los varones y lo único que quedan son mujeres de esa familia, entonces si tienen un pariente redentor, alguien que esté relacionado, alguien que sea pariente del esposo, ese pariente puede comprar la heredad del esposo. Las mujeres no podían tener propiedades. Entonces cuando vuelve Ruth con su suegra Noemí a Belén, Noemí le dice que van a esperar al pariente redentor que va a poder adquirir las tierras de su esposo, del esposo de Ruth, para que puedan ellas vivir ahí y vivir de ellas. De hecho, si quiere, busquen su Biblia en Ruth capítulo 4, los versículos 1 al 6, los voy a leer aquí rápidamente para que vea de lo que estoy hablando. Ahí en Ruth capítulo 4, los versículos 1 al 6, leemos lo siguiente. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, este pariente del que Boaz había hablado era el que tenía el derecho de comprar la heredad del esposo de Noemí y del esposo de Ruth que habían muerto en Moab. Fulano, le dice ahí en el versículo 1, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, noten, los toma como testigos, los lleva ahí a la puerta para que ellos sean testigos de la transacción que se pudiera hacer, si es que se hacía. Entonces fue y trajo a los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Versículo 3 de Ruth 4 dice, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, que había sido el esposo de Noemí que murió en Moab. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime.
Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces Booz está en la ciudad, en la puerta de la ciudad, llama a este pariente redentor, llama a los ancianos para que sean testigos y les dice, les confiesa, este hombre tiene derecho antes que yo de redimir la propiedad de Elimelech. Pero si él no la quiere redimir, quiero que él lo diga delante de todos ustedes, porque si él no quiere redimirla, entonces yo sí estoy interesado en redimirla. Este pariente dice, yo la redimo. Noten el versículo 5. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En otras palabras, aquí Booz le está diciendo, mira, ¿quieres redimir la tierra? Muy bien, la puedes redimir. Pero en el día que pagues por esa tierra, también tienes que casarte con Ruth. Y no solamente te tienes que casar con ella, sino que le tienes que dar a ella la posesión de su esposo, y los hijos que tengas con ella, entonces van a heredar esa posesión para que ella no se quede sin propiedad. Entonces era la ley de entonces, ¿sí? Era la ley que se tenía que cumplir, ¿verdad? Entonces el día que las compres, el día que le des ese dinero a Noemí, también vas a tomar a Ruth la moabita por mujer de aquel que se murió, uno de los hijos de Noemí, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Noten el versículo 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de alguien que está sentado a la ciudad, de cómo se miraba eso de estar sentado a la puerta de la ciudad. Era algo importante, era un lugar en el cual solamente aquellos que tenían cierto nivel en la ciudad podían estar, porque fungían como jueces, fungían como testigos de las transacciones y todo lo que se hacía, era muy importante entonces. Entonces vemos aquí a Lot en Sodoma, no solamente estando en la ciudad, sino siendo uno de esos hombres importantes de la ciudad, que había reconocido los pobladores de la ciudad. Otro ejemplo también de la importancia de estar sentado a la puerta, por ejemplo, lo vemos en Proverbios 31, en donde se habla de la mujer virtuosa. Todos vemos ahí cómo se habla acerca de esta mujer y de todas las virtudes que tiene. Bueno, por esa virtud, porque ella es tan virtuosa, vemos en el capítulo 31 de Proverbios, en el versículo 23, por esa virtud que ella tiene, su marido es conocido a las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces este hombre, porque su esposa es tan buena, porque su esposa tiene tantas virtudes, porque su esposa le ayuda y lo libera para que cumpla con su deber como anciano de la ciudad, este hombre tiene la habilidad para ser conocido en las puertas y para estar con los ancianos. Entonces a él no lo conocían, se pudiera decir, por su nombre, sino que le decían, oh, tú eres el esposo de fulana de tal, ¿verdad? Aquella que tiene todos aquellos negocios, aquella que siempre está ayudando, aquella que siempre está haciendo cosas por los demás, tú eres esposo de ella. Era conocido entonces no tanto por lo que él hacía, no tanto por fama propia, sino por la fama de su esposa, y porque su esposa tenía ese nivel de reconocimiento en la ciudad. Él, porque era el hombre, tenía entonces el derecho de sentarse a las puertas. Entonces esto significaba que Lot era conocido como uno de los hombres prominentes de la ciudad. Era conocido como alguien a quien se podía ir a pedírsele consejo, alguien que podía usarse como testigo, alguien que podía en un momento dado ser testigo de una transacción entre una persona y otro, ¿sí? Y esto nos habla acerca de qué tan bien estaba Lot en Sodoma. Le estaba yendo bien, era bien conocido, era respetado y se sentía cómodo en ese lugar. No estaba incómodo. Sí, podía ver todo lo que estaba sucediendo en Sodoma, y vamos a ver que eran cosas horrendas las que estaban sucediendo, pero porque tenía esa posición, porque tenía ese reconocimiento, y porque quizás hasta este punto no le estaba afectando a él en nada, él se sentía cómodo estando ahí. Y hasta me imagino que se ha de haber sentido orgulloso de que pudiera tener ese lugar puesto ahí con los ancianos de la ciudad.
Sí, ahora noten también que se levanta para recibirlos y se inclina a tierra. Esto no quiere decir que puso su rostro a tierra como se pondría delante de un ser divino, como se haría delante de Dios, por ejemplo. Simplemente hizo una caravana, como todavía se usa en los países orientales, en los países de Medio Oriente. Cuando se llega delante de alguien que es importante, la persona hace una caravana, ¿sí? Así como Obama hizo delante del rey de Arabia Saudita diciéndole yo soy tu siervo, básicamente así también se usaba entonces y se usa todavía en esos países, que para mostrar respeto, ¿verdad? Se inclina la persona hacia la tierra, se hace una caravana según esa costumbre. Noten el versículo 2 de Génesis 19, dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Noten que todavía él no sabe la razón por la que están ahí. Él simplemente ve que vienen dos extraños. Ellos tienen necesidad de quedarse en algún lugar. Ellos tienen necesidad de que alguien les muestre hospitalidad y él lo hace. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. De nuevo, en los días de Lot podemos ver que se acostumbraba que si no había mesones o un lugar en donde quedarse, o no se tenían familiares en la ciudad donde se llegaba, los viajeros se quedaban al aire libre en la plaza principal de la ciudad. Noten aquí, Lot muestra su hospitalidad invitándolos a quedarse en su casa. La hospitalidad era y es muy importante, de nuevo en los países orientales, es muy importante mostrar hospitalidad, compartir el pan, compartir la casa con personas que lleguen de visitantes. En cualquier lugar en donde lleguen siempre les van a ofrecer de comer, siempre les van a ofrecer un lugar en donde quedarse. Eso es simplemente las costumbres que ellos tenían. Me pregunto yo si quizás el escritor a los hebreos no hubiera estado pensando en esta cosa que está sucediendo aquí con Lot, cuando en Hebreos 11:23 nos dice que no debemos olvidar de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿verdad? Por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Quizás estaba pensando en Lot. Sin duda podemos ver a través del Nuevo Testamento ángeles que se presentan delante de las personas, ángeles que a veces traen mensajes, ángeles que vienen a decir algo que Dios quiere que el hombre sepa. Pero noten que no solamente los invita, sino que les ruega que se queden con él. Y yo creo que les ruega que se queden con él porque él sabe la clase de gente que hay en Sodoma y Gomorra. Él sabe lo malvado que son. Él sabe las costumbres que tienen. Y él sabe lo que estos hombres van a sufrir, lo que estos hombres van a pasar o por lo que ellos van a pasar si se quedan en la plaza. De nuevo, quizás él ya lo había visto antes. Quizás él ya había visto que esto sucediera con otras personas. Pero como no le había afectado a él, porque esas personas no habían venido a su casa primero, y no se había sentido obligado a hospedarlos o mostrar hospitalidad para ellos. Y como suele suceder, ¿verdad? Mientras no nos afecte a nosotros, no nos preocupamos mucho, ¿verdad? Tiene que afectarnos a nosotros, ¿verdad? Tiene que afectarnos a nosotros personalmente, en nuestra casa, en nuestra familia, para que nosotros decidamos hacer algo. Eso está completamente mal, ¿ok? Porque si no nos afecta a nosotros ahorita, tarde o temprano, nos va a afectar a nosotros. Y si lo que estamos viendo que está sucediendo sabemos claramente que es malo, sabemos claramente que va en contra de la ley de Dios, sabemos que va claramente en contra de los mandamientos de Dios, aun cuando ahorita no nos esté afectando a nosotros, tarde o temprano nos va a afectar y tenemos nosotros que mostrarnos firmes a favor de lo que la palabra de Dios dice. Quizás hablando de algunas de las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad ahorita, ¿verdad? Como el matrimonio entre homosexuales, como la adopción de niños por parejas homosexuales o la situación con el aborto, lo que sea. Quizás no nos ha afectado a ninguno de nosotros todavía. Quizás todavía no hemos sufrido las consecuencias que en otros países se han estado empezando a sufrir porque han pasado leyes favorables a todo este tipo de cosas. O sea, tarde o temprano nos van a empezar a afectar a nosotros. Y para cuando nos empiecen a afectar a nosotros, entonces va a ser muy tarde, porque ya vamos a estar nosotros más adentro de lo que nos imaginábamos y vamos a sufrir la persecución por ello.
Sí, acaba de, por orden ejecutiva, que es el método preferido de nuestro presidente, nuestro honorable presidente, para pasar leyes, porque si trata de pasarlas por el Congreso no se va a poder, porque el Congreso es controlado por republicanos, él es demócrata, el Senado es controlado por demócratas, así es que siempre están agarrados del chongo porque uno no quiere dejar que el otro haga nada. Entonces opta por las órdenes ejecutivas, ¿verdad? Hizo que se obligara a algunos de las empresas a que no discriminen, algunos de los contratistas que contratan para hacer trabajos en el gobierno federal, a que no discriminen en contra de homosexuales, y si ellos tienen alguna póliza que vaya en contra de homosexuales, los van a multar por no contratar homosexuales. Y las organizaciones pro homosexualidad le han pedido que también por orden ejecutiva mande que las iglesias no puedan discriminar en contra de homosexuales. O sea, si un homosexual quiere venir y pedir trabajo aquí a la iglesia o a la escuela como maestro o como secretaria o como lo que sea aquí en la iglesia, si él firma esa orden, nosotros vamos a tener que obligados por ley, tener que contratar a esa persona aunque vaya en contra de nuestros principios bíblicos. ¿Sí? Entonces, no nos ha estado afectando. Por lo tanto, muchos de nosotros que pudiéramos haber votado, que pudiéramos haber hecho un esfuerzo porque personas que tengan una ideología más cercana a la de nosotros estén en poder, como no nos afectaba a nosotros, lo dejamos pasar. Dijimos, no importa, al cabo que mi voto no importa, y ahora vamos a empezar a sufrir las consecuencias de ello. Creo yo que así también Lot, hasta este momento, cuando estos hombres llegaron y él tuvo que, por costumbre, porque era su deber, ofrecerles hospitalidad, estas cosas no le habían preocupado, pero ahora le empiezan a preocupar. Noten el versículo 3. Mas él porfió con ellos, que quiere decir les rogó, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, y noten que dice, desde el más joven hasta el más viejo. O sea que no había un grupo determinado que era el que estaba tratando de hacer esto, era desde el más joven hasta el más viejo. Y yo creo que es una señal muy clara de lo corrupto que está una cultura, cuando desde el más joven hasta el más viejo está involucrado en la maldad que se está practicando en esa cultura. Me da tanta tristeza a mí, como padre, como pastor, como cristiano, cuando miro el Pride Month, ¿verdad? Cuando tienen los desfiles de Pride, del orgullo por la homosexualidad y todo ello, que tienen derecho a hacerlo. Si yo no digo que no tengan derecho a expresar su orgullo por ser lo que son. Porque entonces, si ellos tienen su derecho de expresar su orgullo por ser lo que son, yo tengo derecho también a expresar mi religiosidad, a expresar las cosas que yo creo tan libremente como ellos. Yo no quiero quitarle ningún derecho a nadie. Pero sí me da tristeza a veces ver a familias enteras en el Gay Pride Parade y a los niños ahí presenciando a hombres y mujeres vestidos de maneras que no deberían de los niños verlos vestidos, y haciendo cosas que los niños no deberían de verlos, y luego llevándolos al Parque Balboa y viendo todo ese tipo de desnudeces y actos que claramente son actos que están haciendo como que es el acto sexual y cosas así. Sí, me da tristeza ver esas cosas. Y lo que estamos haciendo al no hablar en contra de ello, al no decir nada, es que estamos dejando que nuestra cultura se convierta en una cultura en donde del más joven hasta el más viejo acepta esto como normal, acepta esto como bueno, acepta esto como un estilo de vida alterno a lo que Dios ha declarado en su palabra que debe ser, a una alternativa más.
Y nosotros como cristianos nos quedamos callados. Nosotros como cristianos no les hablamos a nuestros hijos de ello, no les advertimos de lo que está sucediendo, no les decimos que es malo, no les decimos que va en contra de la ley de Dios. Y lo que estamos dejando es que nuestra sociedad se convierta en una sociedad como la de Sodoma y Gomorra, en donde todos, desde el más viejo hasta el más joven, están practicando esto. Y aquí vemos que fueron todos los varones de Sodoma. Se juntó desde el más joven hasta el más viejo. Noten el versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, cuando están hablando aquí para que los conozcamos, no están hablando de presentarse el uno al otro. Hey, yo soy fulano de tal, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí en nuestra ciudad, bienvenido, para lo que necesites, aquí estamos para ayudarte, etcétera, etcétera. No, lo que estaban hablando aquí cuando usan la palabra conozcamos es que los quieren conocer, pero sexualmente. Eso es de lo que están hablando aquí. La palabra en el hebreo que se usa aquí es la palabra yadá. Y es la misma palabra que se usa en Génesis 4, en donde se dice que Adán conoció a Eva y ella concibió. Es esta misma palabra también la que se usa en el versículo 8 de este mismo capítulo, cuando se habla de que sus hijas, las hijas de Lot, no han conocido varón. En otras palabras, eran vírgenes. Entonces, cuando ellos están hablando de tráelos para que los conozcamos, sácalos para que los conozcamos, en contexto lo que se está diciendo aquí no es que quieren que se los presenten, sino que quieren tener relaciones sexuales con ellos. De hecho, de lo que están hablando aquí es, los quieren violar. Los quieren violar. Así de sencillo, así de claro, los quieren violar. Quieren conocerlos. Ven carne fresca y la quieren. Ven algo nuevo y lo quieren. Es precisamente la inmundicia del hombre sin Dios. ¿Y saben qué? No es que esté hablando en contra de la homosexualidad nada más. Los heterosexuales a veces son iguales que ellos. Lujuriosos, libidinosos, ven cosas en la televisión, en la computadora y en revistas que no deberían de ver. Ven algo que parece actividad sexual en algún lugar y ahí es donde quieren estar. Entonces no estamos hablando nada más de la homosexualidad, estamos hablando también de los heterosexuales que pueden hacer alarde de que son heterosexuales y no son tan malos como los homosexuales en su propia mente, en su corazón. Se dicen a sí mismos eso y se engañan, pero a veces son iguales, si no es que peores. Mi mamá siempre me decía a mí: Carlos Manuel, no apuntes con un dedo, porque cuando apuntas con un dedo, 3 te están apuntando a ti. Entonces no estoy hablando de esto para condenar al homosexual, al contrario, debemos de tratar de alcanzar al homosexual porque Cristo murió por ellos también. Pero estoy hablando de que cuando vemos un comportamiento que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, en contra de lo que la ley de Dios establece como correcto y bueno, tenemos que decir algo. Y a veces en nuestros trabajos, en nuestra escuela, los lugares en donde vamos, vemos este tipo de cosas y no abrimos la boca, porque al cabo no nos está afectando a nosotros, pero tarde o temprano nos va a afectar. Ahora le va a afectar a Lot y vamos a ver lo que va a hacer. Noten la respuesta de Lot a lo que estos hombres quieren hacer en el versículo 6 de Génesis 19. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y dijo: os ruego, noten cómo los llama, hermanos míos. ¿Creen que ahorita nada más estamos en un tiempo en donde la gente quiere ser políticamente correcta? Aquí Lot estaba queriendo ser políticamente correcto también. Hermanos míos, no hagáis esta maldad. Note que la está reconociendo como maldad. Si es que lo había visto antes, si es que había visto suceder esto antes, no lo había visto como maldad de nuevo porque no estaba involucrado él.
porque no le había afectado a él, pero ahora que le está afectando a él directamente, ahora lo ve claramente como maldad. Irónico, ¿no creen? Por favor, es un error en el cual nosotros no debemos de caer. De nuevo, como dice mi mamá, hay que llamarle al pan, pan, y al vino, vino. Es malo. Es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Es contrario a lo que Dios ha ordenado que debe ser. Hermanos míos, no hagáis tal maldad. Versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Noten la respuesta de Lot aquí. Noten lo que Lot está sugiriendo a estos hombres. Lo que les está diciendo es: yo tengo 2 hijas vírgenes. Y si ustedes respetan a estos hombres para que mi honor, para que mi honra, para que mi orgullo no sea dañado, estoy dispuesto a darles a estas 2 hijas para que hagan ustedes con ellas como ustedes quieran. Pero no hagan esto, por favor. Pónganse a pensar en eso. Mastíquenlo ahí por unos momentos. Padres, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer esto? Madres, ¿cuántas de ustedes dejarían que sus esposos dijeran algo semejante? Sin embargo, Lot ha sido aquí tan afectado por la cultura, ha sido aquí tan afectado por las cosas que están sucediendo ahí, que su honor pasa a ser más importante que inclusive la vida de sus propias hijas. Y les dice: miren, por favor, estos hombres han venido a posar bajo mi techo, están bajo mi responsabilidad, mi honor está de por medio, mi honra va a ser dañada, mi orgullo va a ser dañado. Y con tal de salvar todo eso, con tal de que no le pase nada a todo eso, estoy dispuesto a darles a mis 2 hijas vírgenes para que ustedes hagan lo que quieran con ellas. Da coraje, ¿no es cierto? Yo no sé ustedes, pero a mí me da coraje que alguien pudiera hacer algo así. ¿Cómo es posible? Yo tengo mi hija de 13 años y no me la vayan a tocar porque, ay Señor. Hoy puse una foto en Facebook que estábamos ella y yo en la playa, fuimos a pasar un tiempo juntos que no estaba programado que fuéramos nada más ella y yo, pero no llegaron sus amiguitos y nos quedamos nosotros ahí platicando y fuimos a desayunar, etcétera, 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 y nos tomamos un selfie y lo pusimos en Facebook. Y uno de nuestros hermanos de la iglesia puso ahí en los comentarios: ay, Carlos Manuel, es tiempo de que compres la escopeta. ¿Qué escopeta ni qué escopeta? Una ametralladora voy a comprar. No me imagino esto. No puedo. Ahora, sin justificar lo que Lot está haciendo aquí, sin justificar lo que está sugiriendo, les voy a pedir que por favor todos nos pongamos a pensar en la cultura entre la cual se encontraba Lot. Aún en nuestros días, en algunas culturas se usa el defender el honor o la honra de la familia, y se considera esto más importante aún que la vida de algunos de los miembros de la familia misma, especialmente si estos miembros son mujeres. Esposos matan a esposas, padres, tíos y hermanos matan a hijas, sobrinas y hermanas porque han hecho algo que según sus costumbres o su religión ha deshonrado a la familia.
Y eso es en nuestros días. Está sucediendo hoy, ahorita mismo. Acaban de sentenciar a creo que 40 años de prisión a un hombre del Cajón que mató a su esposa porque quería ser demasiado como las mujeres occidentales. Hace un par de años leí acerca de un hombre que mató a sus 2 hijas adolescentes porque querían vestirse como las muchachas occidentales, como las muchachas de Estados Unidos. Así que con la cultura unida a la influencia del modo de pensar de la ciudad en donde él vivía, no nos debe extrañar que tuviera una idea tan completamente malvada y torcida. Que nos sirva esto de advertencia a nosotros. Que nos sirva esto para que nuestros ojos sean abiertos y nos demos cuenta que tenemos que tener cuidado de que la cultura y las influencias del lugar en donde vivimos no comiencen a dictarnos cuál es el comportamiento que nosotros vamos a seguir. Que la cultura y el lugar en donde vivimos no nos dicte a nosotros cómo vamos a vivir, qué es lo que vamos a permitir en nuestra casa, qué es lo que no vamos a permitir en nuestra casa, qué es lo que le vamos a permitir a nuestros hijos y qué es lo que no les vamos a permitir a nuestros hijos. Que todo lo que hagamos sea dictado por lo que la palabra de Dios dice. Y desafortunadamente, ahorita, la iglesia, cuando la iglesia no se apega a lo que la palabra de Dios dice, tarde o temprano termina por su afán por alcanzar a la cultura, convirtiéndose al modo de la cultura, tratando de alguna manera de suavizar el mensaje, tratando de alguna manera de hacerlo un poco más dulce para atraerlos, que cuando menos piensa la iglesia no es nada de diferente lo que se hace dentro de ella a lo que se hace afuera. Tenemos que tener tanto cuidado como iglesia y como padres de familia, cristianos. Porque la cultura nos dice, todos lo hacen. La cultura nos dice, así son las cosas en este tiempo. La cultura nos dice, esto es lo que es aceptable en nuestra sociedad. Y a veces como padres nos sentimos culpables porque les imponemos a nuestros hijos límites de hasta dónde pueden llegar. Les decimos con claridad las cosas que están haciendo mal. Les ponemos obstáculos para que no las hagan. Y a veces llegan a nuestros oídos las palabras, pero Dad, todos mis amigos lo están haciendo. Y el papá de fulano de tal no le dice nada. Y la mamá de fulana de Abraham no se enoja. Y nuestra mentalidad, nuestro corazón empieza, a lo mejor estoy siendo demasiado duro, a lo mejor estoy siendo demasiado intransigente, a lo mejor le estoy privando de algo que en lugar de hacerle daño, le puede hacer bien, a lo mejor estoy tratando. ¿Sabe qué? Vea la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que es mala, no me importa que 1000 culturas lo practiquen, es malo. Si la palabra de Dios dice que va en contra de lo que Dios quiere para ellos, no me importa que haya 1000 culturas que digan que es aceptable, no es bueno para ellos. Tenemos que estar en constante oración. Tenemos que pedirle a Dios constantemente que nos dé discernimiento, que nos ayude a ver cuándo vamos a jalar la rienda, cuándo vamos a soltarla, que nos ayude a no ser intransigentes ni de un lado ni del otro, que nos ayude a ponerles límites, que no sean injustos, que no sean obstáculos que
maten su creatividad, que maten su espíritu, que no los deje desenvolverse y ser las personas que Dios quiere que sean, pero no ser tan permisivos que no importa qué traigan, no importa qué escuchen, no importa qué vean, no importa cómo se vistan, no importa qué creencias tengan, no importa, de todos modos lo van a hacer. Porque eso fue lo que estaba pasando aquí con Lot. La cultura y las influencias del lugar en donde estaba viviendo empezó a dictarle qué era aceptable y qué no. Y para él aquí era aceptable entregar a sus hijas vírgenes a estos hombres para que las violaran e hicieran con ellas lo que quisieran, en lugar de entregar a esos hombres. En lugar de decir ni a mis hijas ni a ellos. Prefiero morir haciendo lo correcto juntamente con ellos y con ellas que hacer lo que claramente va en contra de lo que Dios dice. Algunas escrituras aquí para terminar esta noche que quiero leerles para que las lleven y las mediten en ellas. Primera la encontramos en los Salmos, en el Salmo capítulo 1, los versículos 1 al 3, en donde se nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bienaventurado el varón que no buscó el consejo de los malos, que no anduvo en el camino de los pecadores, porque todos van por ese camino. No se sentó en el asiento de los escarnecedores. La ley de Jehová es su delicia. En 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 14 al 18, Pablo les escribe a los corintios y les dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Usamos mucho este versículo para las personas que quieren andar de novios, ¿verdad? Y que se quieren casar y que andan con un novio o novia que no es cristiano. Y les decimos: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Saben qué? Esto va para todos nosotros. Estemos casados o no, nos vayamos a casar o no. Esto en todo aspecto de nuestra vida. No importa qué aspecto de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y sigue escribiendo Pablo en el capítulo 7 y el versículo 1 del mismo libro de 2 de Corintios: así que, por todo lo que les mencioné en los versículos anteriores, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que vivir entre incrédulos, pero no debemos comportarnos como los incrédulos. Es imposible que no veamos toda la maldad que el mundo está haciendo, pero no debemos ser partícipes de ella. Y cuando se nos pida nuestra opinión y cuando se nos pregunte qué es lo que pensamos nosotros,
Hay que decir la verdad. ¿Saben qué? Eso es pecado. ¿Saben qué? Es inmundicia. ¿Saben qué? Dios va a castigar a aquellos que lo practican. Pero ¿saben qué? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí es pecado, sí es malo, sí vas a ser condenado por ello, pero no tienes que serlo, porque Cristo murió por ti. Cristo derramó su sangre por ti. Si tan solo reconoces tu pecado y pides perdón por ese pecado, Él te perdona y te recibe y te limpia y te salva y te da vida eterna. Se podría pensar que nadie se puede enojar por ese mensaje, ¿verdad? Va a haber quienes se enojen. ¿Saben qué? No importa. Es el único mensaje de salvación. No hay otro. No hay otro. Si hubiera otra manera, Jesús no hubiera tenido que venir a morir. Pero porque sabemos que fue clavado en la cruz y sabemos que derramó su sangre, y sabemos que murió y fue sepultado y sabemos que resucitó entre los muertos al tercer día, sabemos que no había otra manera. Él mismo le dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oremos.